Buenas tardes, mi nombre es Yael Allí y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. A nombre del Ministerio, les doy la bienvenida a este tercer ciclo de webinars especializados que realizaremos en el marco de la iniciativa Conectados. En este cuarto ciclo abordaremos temas relacionados a cómo potenciar tu trayectoria universitaria con el objetivo de fortalecer competencias y habilidades. En las próximas semanas aprenderemos sobre la inteligencia artificial y cerraremos el ciclo mostrando nuevos hábitos de estudio. Bueno, como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por una educación universitaria de excelencia y este espacio justamente busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. El webinar de hoy lo hemos llamado Aprendiendo a citar, Manual de Normas APA. En este espacio contaremos con la participación de Martín Guerrero, con quien aprenderemos los principios fundamentales de las normas APA, incluyendo cómo citar y cómo crear una lista de referencias bibliográficas completa y coherente. Nuestro expositor del día de hoy es coordinador de la Maestría de Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja, de México. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, maestro en ingeniería de la computación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctor en educación con orientación en liderazgo en educación superior por la Fischler School of Education de la Nova Southeastern University. Ha sido asesor de tesis a nivel maestría y doctorado. Además cuenta con publicaciones en revistas académicas, también ha publicado varios capítulos de libros y ha sido conferencista en diferentes eventos académicos. Antes de empezar, por favor no se olviden de dejar sus preguntas en la caja de comentarios del Facebook y de igual manera recordarles que a lo largo de este espacio estaremos compartiendo un registro de asistencia para que lo puedan completar. Recuerden que deben completar como mínimo 4 registros de asistencia para obtener una constancia de participación. Ahora sí, bienvenido Martín. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes, al Ministerio de Educación, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria por la invitación. Muchas gracias, yo encantado de poder participar y la UNIR con todo gusto acepta esta invitación para poder, colaborar con ustedes. La UNIR se encuentra ampliamente comprometida en la formación de personas y de encaminarlos en su desarrollo profesional. Muchas gracias. Y bueno, ¿puedo iniciar? ¿Inicio? Así es. Sí, por favor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Me permito compartir mi presentación. Bueno, como se mencionó anteriormente, el webinar que voy a dar esta tarde es Aprendiendo a citar correctamente el manual de normas APA. Como se mencionó, pues bueno, yo soy el coordinador de la Maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. El contenido es amplio, son bastantes reglas, normas que nos pide la norma APA en la 7ª edición y vamos a ver todos estos puntos, lo que es el plagio, lo que son las normas APA, las características de un documento basado en las normas APA, el contenido del documento, el nivel de los títulos, el formato de las tablas, de las figuras, la citación, citas textuales, referencias y el listado de referencias. Entonces, todos estos puntos son los que vamos a tratar en esta presentación. Y bueno, como primer punto, una de las cosas que nosotros debemos de evitar cuando hacemos trabajos y que inconscientemente a veces hacemos es el plagio, precisamente el plagio. El plagio significa que vamos a tomar o presentar como propias palabras, ideas y argumentos, es decir, no dar crédito al trabajo intelectual de otras personas. También se considera como plagio no presentar de manera clara, precisa y completa la fuente.
Es decir, no citar correctamente los libros, portales web, revistas, entre otras. Entonces, esto es importante. En los trabajos científicos debemos de dar ese reconocimiento a las personas que han desarrollado ese trabajo intelectual. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos nosotros? Pues darle ese reconocimiento. Entonces, para evitarlo, siempre debemos de dar crédito al autor, ¿sí? Podemos utilizar las mismas palabras como citas textuales o ideas, citas parafraseadas, pero debemos de citar correctamente la fuente de información. Para citar correctamente se debe hacer uso de un estilo o norma de citación, es decir, incluir citas y referencias de acuerdo a la norma. En este caso, la norma a la que nos vamos a referir es la norma APA en la 7ª edición. La norma APA comienza con algo muy específico, muy básico, que es el formato del documento. El formato del documento debe de tener márgenes de 2.54 centímetros, es decir, debe de tener 1 pulgada en todos los márgenes. Así lo establece pues la norma. El tamaño del papel es un documento carta. En esta versión, en la 7ª versión, modificó las fuentes y los tamaños. En la versión anterior nada más teníamos el Times y el Arial. Ahora ya tenemos también lo que es Time New Roman, Georgia se integró con 11 puntos, Computer Modern con 10 puntos, Calibri y Lucida Sans Unicode con 10 puntos. Se integraron esas fuentes también, es decir, podemos nosotros escribir con esos estilos de fuentes. La alineación del documento es completamente a la izquierda. Es un documento alineado a la izquierda. A la derecha no tiene alineado nada. Por ejemplo, aquí nosotros en esta parte, en la parte derecha, tenemos en la parte derecha del documento no hay una alineación. Así queda. La norma APA así lo dice. Pero en la parte izquierda debe de encontrarse alineado el documento. ¿Sí? Y debe de existir una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1.27 centímetros. Es la sangría francesa. El espaciado, es decir, el espaciado que hay entre línea y línea, va a ser de 2 puntos. ¿Sí? Va a ser de 2 espacios. Un interlineado de 2 puntos. Y entre párrafo y párrafo, por ejemplo, aquí en el documento, no va a haber ningún espacio. ¿Sí? No va a existir ningún espacio. La numeración de las páginas se va a encontrar en la parte superior derecha. ¿Sí? Así es como lo establece la norma APA. Así es como nos dice que debemos de hacer este formateado del documento. Bueno, el contenido de un documento. El contenido del documento APA va desde la portada, el resumen, el cuerpo del documento, que es introducción, método, resultados, discusión. El documento pues se utiliza para desarrollar trabajos académicos, trabajos científicos, específicamente en el área de las ciencias sociales. Viene otra parte también que son las referencias, las notas al pie de página, tablas, figuras y apéndices. Así es como se debe de hacer el contenido del documento. Cuando se hace una tesis, se marca como capítulo 1 lo que es la introducción, capítulo 2 el marco teórico, y aquí no se incluye. El capítulo 3, que es la metodología o método, el 4, resultados, 5, discusión. Entonces, más o menos, sí coincide esa estructura. Aquí manejamos el IMRD, introducción, método, resultados, discusión. En el lado derecho tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de los diferentes títulos que se manejan también en la estructura de un documento. ¿Sí? Se manejan diferentes títulos, títulos de nivel 1, títulos de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4 y nivel 5. Por lo general, casi la mayor parte de los documentos manejamos hasta títulos de nivel 3, Esta es otra parte que también cambió
en el APA versión anterior a esta séptima edición en inglés, cuarta, es la cuarta edición en español, ¿sí? Para no confundirnos. Y bueno, la portada de un documento APA es muy sencilla y lleva la información básica, pero que identifica de manera completa todo el trabajo que se está desarrollando. ¿Sí? Va a llevar el número de página, la portada lleva número de página, el título del artículo, un título con un título de nivel 1, bueno, en este caso no hay niveles, el nombre del estudiante, el nombre de la universidad y curso en el que se encuentra, el nombre del profesor, instructor y la fecha. Esto es cuando se maneja un trabajo académico, cuando ya es un trabajo como de maestría, como tesis, ya se hace de forma diferente, se hace el número de página, se pone un título corto, el título del trabajo, los autores y la afiliación. Vienen también las notas, una nota del autor describiendo en dónde se encuentra elaborando, su correo, su contacto y alguna descripción del trabajo. Es decir, si el trabajo fue, dónde fue llevado a cabo, si tuvo cierto reconocimiento, si tuvo, si tuvo algún apoyo económico, etcétera. Así es algo, para eso nos sirve esa parte de las notas del autor, para esa descripción. Y luego, bueno, habíamos hablado acerca de los niveles de los títulos. Los títulos, manejamos 5 niveles de títulos. El primer nivel de título es para el que se encuentra centrado arriba, en la parte. Ese es el nivel 1. ¿Qué características tiene? Bueno, pues es centrado, es negrita, y cada palabra inicia en mayúscula. Es decir, si aquí tenemos 10 palabras, cada palabra va a iniciar en mayúscula, pero deben de ser palabras significativas. ¿Qué significa? Cuando manejamos el mercado financiero para las empresas del sector automotriz, por ejemplo, para las no iría en mayúscula la primera palabra, en esas dos palabras, en para y en las. Empresas sí llevaría la primera letra en mayúscula, del no la llevaría, sector automotriz sí llevarían en mayúscula la primera palabra. Las palabras significativas sí se deben de poner en mayúscula la primera palabra. En el nivel 2, el título de nivel 2 es alineado a la izquierda, es decir, se encuentra en el margen izquierdo, alineado a la izquierda, en negrita, y cada palabra inicia con mayúscula, igual lo que comentamos para el título principal. Cada palabra significativa va a iniciar en mayúscula. Ese es el nivel 2. Y en el nivel 3, aquí ya cambió, a diferencia de la versión anterior, viene igual, viene alineado a la izquierda, que sería el nivel 3, nuestro nivel 3, negrita, pero aquí, aquí la diferencia con el nivel 2 es que es cursiva y también cada palabra inicia en mayúscula. En el nivel 4 es alineado a la izquierda, negrita, van en negritas, este sería el nivel 4. Cada palabra inicia en mayúscula, como habíamos dicho anteriormente, pero aquí ya tiene una sangría de 1.27 centímetros y tiene un punto final y el texto inicia o en la misma línea, en el nivel número 4. Y en el nivel número 5 es igual que el nivel 4, pero es cursiva nada más. La diferencia es que es cursiva. Esa es la diferencia que se tiene con el nivel 4. Es alineado a la izquierda, negrita, cada palabra inicia en mayúscula, tiene la sangría de 1.27 centímetros, punto final, y el texto inicia en la misma línea. Entonces, esos son es la estructura de los títulos que se deben de guardar en un documento con este formato o siguiendo la norma APA. Algo que utilizamos mucho, pero bastante en los trabajos, son las tablas, sobre todo cuando tenemos resultados estadísticos, resultados que queremos mostrar, tabulados, datos numéricos o
incluso pues no numéricos, y se debe de seguir igual la norma APA nos marca ciertas pautas que debemos de seguir para el formato de las tablas. En primer lugar, el título de la tabla va a decir tabla 1, va a decir tabla 1 y debe de ser en negrita y deben de encontrarse el número consecutivo. Inicia en el número 1 y va con un número consecutivo. Entonces, aquí tenemos tabla 1 y luego va el título de la tabla. Por ejemplo, acá tenemos una tabla 1 y luego viene el número de la tabla, número de niñas embarazadas en colegios del sector norte y sur de Bogotá. Y viene después encabezados de columna. Si nos fijamos aquí entre líneas horizontales se encuentran los títulos de los encabezados de las columnas, pero si se fijan entre líneas horizontales. En las tablas APA no existen las líneas verticales o no se incluyen las líneas verticales. No se van a llevar, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas. Ah, se me olvidaba, el título de la tabla va a ir en tamaño, va a ir en el mismo tamaño del texto. Todo el documento APA conserva la misma fuente y el mismo tamaño, pero en este caso, el título de la tabla va a ir en cursiva. Va en cursiva el título de la tabla. Hasta aquí. Los encabezados los podemos poner en negritas. Los encabezados los podemos poner en negrita. Podemos poner alguna división o alguna marcación. Por ejemplo, en este caso, los totales los podemos poner en negritas. Entonces, eso es algo de lo que podemos hacer. Ahora, otra cosa importante, algo muy, muy importante. Cuando nos dirigimos en el texto a una tabla, no nos vamos a dirigir, no vamos a nombrarla. En la siguiente tabla se explica el, el número de personas con estudios en cierta área. Entonces, no vamos a decir en la siguiente tabla, ni en la tabla anterior, ni en la tabla que se muestra en la siguiente página o en la página número 12. No, vamos a nombrarla vamos a llamarla por el número de tabla. En la tabla número 1 se explica y luego ya a lo que se refiere la tabla, pero no vamos a decir esa parte. Así es como la debemos nosotros de llamar. En la tabla número 1, la tabla número 4, así es como se debe de llamar. Y pasa lo mismo con las figuras. Con las figuras pasa exactamente lo mismo, más o menos tienen el mismo formato. Tenemos el título de la tabla, va en negrita, el nombre de la tabla, el número de la figura, y el título de la figura va en cursivas. Se encuentra en cursivas el título de la figura. Viene la figura, la imagen de la figura, podemos poner una nota, la nota va en el mismo tamaño del texto, y en doble espacio, se pone inmediatamente después de la figura, y también la referencia que hacemos a esta figura debe de ser por el número de la figura. En la figura número 4 se muestra la cantidad de, entonces así es como las debemos nosotros de llamar. Así es como las debemos de estar llamando las figuras, tanto las figuras como las tablas. Y bueno, entramos a la parte de la citación, ¿sí? Y la citación, pues bueno, aquí sí ya nos permite reconocer, dar crédito y valor a las ideas, argumentos y contribuciones de otros autores, ¿sí? Las principales características de las citaciones que se encuentran en el cuerpo del texto. Su inclusión es abreviada y sus elementos son autor, fecha de publicación y número de página. Puede variar dependiendo el tipo de la cita. Las figuras, imágenes, gráficos y tablas deben llevar su respectiva citación si ha sido tomada de otra fuente. Entonces, así es como debemos nosotros son características que debemos de tomar en cuenta en la citación de las fuentes de información. Algo muy importante, cada cita que aparece en un documento de texto debe de ser considerada en la sección de referencias, en el listado de referencias.
No bibliografía, no bibliografía, sino referencias. Ahí debe de aparecer. Y bueno, tenemos diferentes tipos de citas. Tenemos citas directas, citas de paráfrasis, citas de citas. Las citas directas las podemos clasificar en dos, o en APA las consideramos en dos. En las citas directas cortas, citas textuales cortas, que son menos de 40 palabras, y las citas largas, que son mayor o igual a 40 palabras. Y bueno, en las palabras o en las citas cortas, el texto va entre comillas y se debe de considerar autor, fecha y página. Las podemos nosotros resaltar, ya sea haciendo énfasis en el texto o basado en el autor. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Y en la cita, que ya es mayor de 40 palabras, el párrafo es independiente. Se maneja un párrafo independiente, se maneja una sangría en todo el párrafo y se debe de considerar en la cita autor, fecha y página, y también se puede hacer énfasis en el texto o basado en el autor. Cuando nosotros parafraseamos, pues bueno, no hay una longitud explícita, puede ser cualquiera. Se maneja la paráfrasis cuando nosotros citamos. En la paráfrasis manejamos autor, fecha, y la podemos hacer haciendo énfasis en texto o basada en el autor. Y cuando hacemos la cita de citas, es decir, citas como una fuente secundaria, si es paráfrasis o cita directa, debe ser basada en texto, basada en el autor. Entonces, aquí vamos a considerar nada más el autor de la fuente primaria, el autor que estamos consultando. Y nada más vamos a mencionar el, la fuente secundaria, la fuente que está siendo citada por la fuente que estamos consultando. Esa es una cita de citas. Cuando consultamos una fuente, que es nuestra fuente primaria, consultamos esa fuente y dentro de esa fuente se encuentra otra fuente de información. Pero no tenemos nosotros, no tenemos el documento, no tenemos el libro, no tenemos la referencia, pero la podemos mencionar de esta manera. A mí no me gusta mucho la cita de citas, pero en algunos casos no queda más que considerarla. Y bueno, las citas textuales menores de 40 palabras son las primeras citas. La cita textual es copiar el texto tal cual del autor. Lo que hacemos comúnmente, copiamos el texto, pero nunca le ponemos la referencia al autor. Lo podemos hacer, podemos copiar y pegar, pero le tenemos que dar el crédito al autor de esa idea. Le tenemos que dar ese crédito. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si esa cita, ese texto que estamos copiando y pegando, que estamos utilizando en nuestro documento, no es mayor de 40 palabras, es menor de 40 palabras, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: lo vamos a copiar y pegar y lo vamos a poner entre comillas. Se va a poner entre comillas todo el texto. Lo vamos a poner entre comillas el texto. Y lo podemos hacer esa cita haciendo énfasis en el autor, haciendo énfasis en el autor. Es decir, el autor va a ir dentro de la cita. El autor va a ir dentro de la cita. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos considerando a Freud y en el año es 1915 y sugiere que, y el texto es el que se encuentra entre comillas. Este texto no debe de ser mayor o igual de 40 palabras. Entonces, al final, una vez que ya cerramos las comillas, escribimos el número de página, P minúscula, número de página, entre paréntesis. Así es como se debe hacer la cita textual, haciendo énfasis en el autor. Otra forma de hacer la misma cita es haciendo énfasis en el texto. Esta es la cita narrativa y esta es la cita parentética, donde nosotros hacemos énfasis en el texto, en la idea, ¿sí? Señalamos la idea entre comillas, es lo que, es lo que está diciendo Freud, es el texto que está señalando Freud, ¿sí? Lo señalamos, y el texto que se copió, que es idéntico, no mayor de 40 palabras,
Al final vamos a colocar el autor, el año y la página. Vamos a colocar esos tres elementos. Esos tres elementos son los que debemos de estar colocando en cada citación o en la citación textual. Entonces, son importantes estos elementos. Y recuerden, esto es cuando no es mayor de 40 palabras. La cita directa se copia y pega fielmente palabra a palabra, sin variación alguna de la fuente original, es decir, palabra a palabra. Y después vienen las citas textuales, mayores de 40 palabras. Aquí ya tenemos un texto más grande y sí debemos de contar para pegarnos a la norma APA. Debemos de contar esas palabras. Entonces, estas citas son hechas sin comillas. Ya no se ponen las comillas. Normalmente, cuando empezamos una cita de este tipo, ponemos los dos puntos. Ponemos los dos puntos para resaltar, para indicar que vamos a decir en el texto, en el documento, lo que han dicho otra persona u otros autores. En este caso son otros autores. Es un autor, Freud, el mismo autor. Entonces, la cita textual ya no empieza en comillas, empieza en un párrafo independiente. Todo el párrafo, todo el párrafo va a estar con una sangría de 1.27 centímetros, ¿sí? Aplicada a la izquierda. El interlineado en el párrafo, el interlineado es doble. Entonces, se considera igual el autor, año de publicación y página. Y aquí lo estamos haciendo refiriéndonos pues de manera parentética. Entonces, aquí es otra de las formas en las que nosotros citamos, pero esta es una cita textual mayor de 40 palabras. Y por ejemplo, acá tenemos otra cita de dos autores. Aquí estamos haciendo énfasis en los autores, ¿sí? Lo que comentaba hace rato. Cuando vamos nosotros a decir lo que otras personas dijeron o escribieron textualmente, usamos la cita textual, tenemos nosotros lo que es la sangría de 1.27 al margen de 1.27 centímetros en todo el párrafo, Como aquí ya pusimos el autor y el año de publicación, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando el número de página, que son los tres elementos que debemos de considerar. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado. Ya se me perdió el puntero. ¿Dónde se me quedó? Bueno. Bueno, como que algo pasó con mi puntero. Permítanme un segundo. Ya me dijo, conexión perdida. Bueno. Permítanme un segundo. No me lo agarra. Quizás si cierras la presentación y la vuelves a abrir. Sí.
Hola a todos, disculpen, hemos tenido un pequeño problema técnico. El expositor ya lo está solucionando y regresamos en 2 minutos. Gracias. Ok, bueno, disculpen una pequeña falla técnica. Y bueno, comentábamos acerca de las citas textuales con mayores de 40 palabras que deben de encontrarse justificadas al lado izquierdo con 1.27 centímetros. Entre párrafo y párrafo debe de haber, perdón, entre línea y línea deben de encontrarse a doble espacio, se deben de encontrar a doble espacio. Y habíamos presentado ya anteriormente la primera que se encuentra en color verde. Estábamos presentando esta que se encuentra de este otro lado, al lado derecho, y como podemos ver, se encuentra igual con el mismo formato. Debe de ser mayor de 40 palabras y debe de tener lo que es la sangría a doble espacio. Entonces, habíamos dicho que se encontraba basada o se encontraba enfocada en el autor. En el autor mencionamos lo que es el autor y el año, y mencionamos el autor y el año, mencionamos autor y año, y al final, en esta parte me quedé, al final vamos a colocar el número de página, colocamos el número de página, pero el paréntesis con el número de página se encuentra después del punto. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta en las citas textuales mayores de 40 palabras. Ok, continuamos. Y las citas de citas, yo les decía que no me gustan mucho, pero yo las trato de evitar en lo medida de lo posible. Por ejemplo, aquí tenemos una cita que dice: en Argentina, la Sociedad Argentina del Cáncer de Próstata. Esta es una, esta es una cita que se está refiriendo toda esta cita. La cita de Soto, la cita de Soto es toda esta, pero se está haciendo referencia a una cita, es decir, se está haciendo una cita de citas. El la norma APA nos pide que con que citemos en el listado de referencias nada más a Soto, está bien lo que estamos haciendo. ¿Sí? Con eso estamos bien. Y bueno, después vienen lo que son los estilos básicos de citación en el cuerpo. Es decir, cómo podemos citar nosotros a los autores. Cuando es un solo autor, haciendo énfasis en el autor, señalamos el nombre del autor, el apellido del autor y el año. Cuando es énfasis en el texto, vamos a señalar el nombre del autor, el apellido del autor, el año y, si es posible, la página. Cuando es de dos autores, vamos a señalar a los dos autores cuando es énfasis, cuando es en el texto, perdón, cuando es con énfasis en el autor, señalamos en la descripción a los dos autores, ¿sí? Unidos por una I. Y cuando hacemos énfasis en el texto, es decir, la cita parentética, va entre paréntesis nuestra cita, al final del párrafo o en medio del párrafo, según sea el caso, pues lo señalamos y los unimos con el ampersand. Se unen con el ampersand. Aquí cambia, aquí hay que tener cuidado cuando ya manejamos tres. La primera vez que se manejan tres autores y los vamos a citar, ya vamos a manejar el término et al, que significa otros, Bedoya y otros, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a señalar desde la primera vez que se use, cuando se usen tres autores. Es decir, si la fuente de información es de tres autores, vamos a señalar al principal, al inicial, y le vamos a poner el nombre del autor principal con el et al punto.
Después vamos a poner, cuando es cita con énfasis en el texto, Bedoya et al, el punto, coma, año, coma, y la página. Cuando es un autor corporativo con abreviación, en la primera cita vamos a describir la abreviación de esa corporación, Instituto Nacional de Vías, y ponemos la abreviación. Cuando ya se usa más adelante esa misma cita, esa misma fuente, le vamos a poner INVÍAS. Ya no vamos a escribir todo Instituto Nacional de Vías, nada más escribimos INVÍAS. Lo mismo acá, con énfasis en el texto, ¿sí? Lo señalamos entre corchetes. Se señala entre corchetes y una vez que ya se señaló, más adelante lo vamos a poder usar en el texto sin tener que escribir todo el nombre de la corporación. Ok. Las referencias. La parte de referencias, las principales características, bueno, es que se encuentran al final del texto. Su inclusión es extensiva y detallada. Si son recursos digitales, es importante detallar el enlace o la URL. Se deben de encontrar ordenadas alfabéticamente. Deben de contener una sangría francesa. ¿Qué nos permiten estas referencias? ¿Para qué son útiles? Pues bueno, nos van a permitir localizar las fuentes utilizadas, al igual que las citas dan reconocimiento y valor a las contribuciones de los autores. Son importantísimas las referencias. Y bueno, ¿cómo se componen esas referencias? Se van a componer por un autor que puede ser una sola persona, pueden ser varias, puede ser un grupo, una institución, una agencia gubernamental, una organización, etcétera, o una combinación de personas y grupos. Así puede ser el autor de una referencia. ¿Sí? El formato del elemento autor en una referencia es que se debe de utilizar los apellidos. Cuando es el nombre de una persona, se utilizan lo que son los apellidos, seguido por las iniciales del nombre. Por ejemplo, Sánchez, coma, se pone la coma en el primer apellido, y luego viene, si tiene dos nombres, por ejemplo, Carlos Antonio, ponemos la C, la inicial del primer nombre, aquí no lleva coma, y la inicial del segundo nombre. Si son varios autores, se continúa, se pone coma, se continúa escribiendo el segundo, se escribe el apellido del segundo autor, coma, y las iniciales de los nombres. Cuando ya va a ser el último autor, le ponemos la I, ¿sí? Y Salcedo, y él nada más tiene un solo nombre. Así es como se da el formato de los nombres. Se utiliza un espacio entre las iniciales del nombre, es decir, vamos a poner un espacio aquí entre las iniciales del nombre. Se utiliza una coma para separar los nombres de los autores, también en el apellido. Se utiliza la Y entre el penúltimo y el último autor. Y hasta 20 autores se deben de incluir todos los autores en las referencias. Hasta 20. Es decir, por ejemplo, acá tenemos esta referencia y cuando tenemos más de 20 autores, nada más vamos a escribir 19 autores y luego vamos a escribir puntos suspensivos, se escriben los puntos suspensivos y se escribe el último autor. Si es el número 35, se escribe ese autor. El año, el título de la fuente y en este caso la editorial. Si el autor tiene más de un apellido, se pueden agregar los dos apellidos. Por ejemplo, Sánchez Tavares. Y esto es lo que se está haciendo últimamente. Se está tomando más en cuenta los dos apellidos. Las revistas científicas así lo están solicitando porque también se apega a lo que es a la norma APA. ¿Qué otros componentes tiene la parte de referencias? Tiene la fecha, título y la fuente. El año de publicación es importante, por ejemplo, se debe de colocar entre paréntesis el año en que se publicó el trabajo. En estos ejemplos, aquí tenemos el año. Cuando es una publicación que se hace varias veces en el año, se indica el año y la fecha exacta de la publicación, separados por una coma y entre paréntesis, ¿sí?
Entonces, aquí lo tenemos, estamos especificando la fecha de manera directa, de manera, y va entre paréntesis. Por ejemplo, ese es de un diario. La fecha de recuperación también es importante. Se incluye la fecha de recuperación solo si el trabajo no está archivado y está diseñado para cambiar con el tiempo. Cuando es necesario, se utiliza el siguiente formato. A veces tenemos páginas web que están cambiando el contenido, están cambiando ese contenido, y entonces esa página web, si nosotros la citamos tal y como se encuentra, quizás a los 15 días, 20 días o al día siguiente puede cambiar. Entonces tenemos, ahí sí es necesario indicar el día en que fue recuperada la información. Podemos agregarle el recuperado él, y la fecha y la URL. Y luego también a veces tenemos citas sin fechas, en donde se incluye el apellido del autor seguido de la S.F. de las letras S.F. Entonces, eso es algo que hacemos también cuando no conocemos la fecha. A veces se da que no conocemos la fecha. Y bueno, tenemos la parte, ¿qué tipo de referencias tenemos? Tenemos lo que son libros. En el libro, lo primero que se debe de señalar es el apellido del autor, con su nombre, el año de la publicación, el título del libro y el nombre del editorial. Y se fijan, estas palabras del título del libro se encuentran entre cursivas. ¿Por qué entre cursivas? Porque así se debe de señalar. La obra principal se debe de señalar entre cursivas. En este caso tenemos un ejemplo que es Michael S., lo escribió en el año 2013, y el título del libro es Comportamiento del consumidor y se encuentra entre cursivas. La editorial no va entre cursivas, ¿sí? Un libro en línea, la forma en la que se debe de escribir es apellido del autor, el nombre, año de la publicación, título del libro, también se encuentra entre cursiva, nombre de la editorial, y como es en línea, le vamos a indicar la URL o el objeto identificador, que es la URL de ese documento, es la URL específica de ese documento. Entonces, escribimos el nombre del autor que corresponde, luego viene Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica Argentina. Esto debe de ir en cursiva. Hasta Modernidad Líquida debe de ir en cursiva. Debe de encontrarse en cursiva. Y luego tenemos la URL donde se encuentra el libro, ¿sí? Y luego viene capítulo del libro con editor. Viene el capítulo del libro con editor, es decir, ese capítulo del libro, existen a veces oportunidades en donde se conjunta un libro con varios trabajos de muchos autores. Entonces, participamos nosotros con un capítulo de un libro, pero ese capítulo del libro tiene su título, tiene sus autores. Y otro capítulo de ese mismo libro tiene el título, tiene otros autores, pero todos se encuentran bajo la misma obra, es decir, bajo el mismo libro. Entonces, ahí también lo tenemos que señalar. ¿Cómo es la forma en la que se señala? Bueno, la forma en la que se señala es apellido del autor, apellido del autor, el año, título del capítulo o entrada, el título del capítulo, en el editor de todo el libro, quien edita todo el libro, y esta parte es el título de todo el libro, título del libro y la editorial. Y lo que se pone entre cursivas es el título del libro, el título del libro. El título del capítulo no. ¿Por qué? Porque es la obra mayor, es la obra mayor. Entonces, así es como se debe de señalar. En este segundo ejemplo que tenemos de González DM, viene análisis económico en pymes colombianas y viene en el libro Economía Colombiana, ¿sí? Aquí se encuentra. Ok. Luego viene lo que son artículos de revistas impresas. Una revista impresa, viene la forma en la que se debe de citar la revista impresa y viene el formato. Viene el artículo de revista en línea, viene el formato y viene un ejemplo.
El artículo de revista en línea es lo que más utilizamos a veces cuando hacemos un trabajo científico, que es apellido del autor, año, título del artículo, título de la publicación, más el volumen van en cursivas. Título de la publicación más el volumen hasta el 75, es decir, todo el nombre de la revista, porque es la obra mayor. El artículo forma parte de esa obra, entonces va dentro de esa obra y lo que se señala, lo que se pone en cursiva es la obra mayor y se pone también la parte del DOI, el DOI o el identificador. La tesis doctoral se encuentra el formato, tenemos el formato de la tesis doctoral, cómo se debe de considerar y un ejemplo. Ok, la página web, también cómo se debe de considerar una página web, una película, una canción. Y ahora aquí viene el formato. De hecho, en Internet hay muchísima información que lo importante es saber identificar todos esos elementos de los que consta cada una de las fuentes de información y que nos pide la norma APA que debemos de integrar cuando lo citamos. En este caso, la película es el director, el año de la publicación, nombre de la película, estudio, y le tenemos que agregar el nombre de película. En este caso, tenemos el director, el año, el nombre de la película, que va en cursiva, le decimos que es película, porque también tenemos canciones y ponemos el nombre del estudio, ¿sí? Entonces, así lo tenemos que describir cuando es una película, cuando es una canción, le ponemos que es una canción. En YouTube también igual podemos hacer nosotros las referencias a YouTube cuando es una ley o cuando es un contenido de redes sociales, por ejemplo Twitter, y también nosotros vamos a describir en qué red social y el tweet. Vamos a escribir hasta las primeras 20 palabras de ese tweet en cursiva. Entonces, bueno, también viene el título del nombre del autor, viene el nombre del autor, pero la idea es saber interpretar la estructura que tiene cada uno de los elementos que se encuentran en la referencia para darle ese formato correcto de acuerdo a lo que nos pide la norma APA. Y bueno, ya por último viene el listado de referencias. El listado de referencias, pues es la ordenación alfabética de todas las citas que estuvimos nosotros considerando en el texto. Tenemos referencias y tenemos bibliografía. Comúnmente utilizamos bibliografía, pero en APA hay referencias. ¿Por qué son referencias? Porque se deben de incluir en ese listado de referencias todas las fuentes de información que fueron consideradas en el texto. No debe de faltar ninguna, no debe de faltar ninguna, y en el listado deben de encontrarse todas las que aparecen en el texto. Debe de haber un macheo entre ambas, en lo que se encuentra en el texto y en el listado de referencias. Y viene el formato en el cual se debe de considerar el listado de referencias. Bueno, pues prácticamente es la forma en la que nosotros nos debemos de apegar a la escritura en el estilo APA. Es muchísimo, cuesta, pues hay que leer y hay que saber interpretar todo lo que nos dice la norma. Hay otras cosas, porque a veces existen ambigüedades en las que tenemos diferentes autores que están publicando en el mismo año. Por ejemplo, Guerrero Martín publicó en el año 2020 y luego en el 2020 tiene otra publicación. Y cuando lo citamos, ¿a cuál hace referencia? Bueno, pues por ahí existe un mecanismo en donde se le agrega una A, una B a la publicación. Entonces, son muchas cosas que hay que considerar, pero es importante citar correctamente, es muy importante saber citar. Esto facilita la lectura, facilita el control de que no estemos utilizando las ideas de otras personas de manera incorrecta, controlamos toda esa parte y creo que eso va a hablar mucho mejor de nosotros. Bueno, pues muchas gracias por permitirme participar.
No, gracias Martín a ti por darnos tu tiempo y en verdad compartirnos todo este conocimiento. Te invito a prender tu cámara para pasar a responder algunas preguntas. Eh, Sí, con gusto. sí, la primera pregunta nos dicen de dónde podemos obtener este, todo, digamos, todo el manual, dónde lo podemos sacar. Bueno, existen extractos en Internet que son condensaciones de lo que es el libro. El libro se vende en línea, se encuentra en línea. Le ponemos manual de publicaciones APA y van a encontrarse muchas librerías. El manual de publicaciones de la APA, van a encontrarse muchas librerías en línea que lo venden. Pero también existen extractos y la UNIR tiene un extracto tiene una condensación de lo que es la norma APA y todo lo que yo estuve comentando viene ahí en ese extracto, porque sí son muchas cosas, sí conviene tener lo que es el libro, sí es conveniente tener el libro, pero si no estamos en condiciones, existen esos extractos y hay que saber interpretar lo que yo les decía, la estructura, como la sintaxis para cada una de las citas, para cada una de las referencias, interpretarlo y aplicarlo a la norma. Pero se puede encontrar en internet o las mismas librerías lo venden físicamente también. Ok. También nos consultaron, como mencionaste a comienzos de la presentación, sobre que era APA 7, si mal no recuerdo. Sí, Nos consultan cada cuánto se actualiza, cada cuánto sale, por ejemplo, la versión 8. ¿Tienen un tiempo o cómo funciona? no hay un tiempo determinado. No hay un tiempo determinado. Es la séptima edición en inglés, es la cuarta en español. La que nosotros vamos a considerar es la cuarta versión la cuarta edición en español y en inglés es la séptima. Esta última tenía desde el 2012, 13 por ahí, hasta el 2020 que está cambiando. O sea, duró como 7, 8 años. No hay un tiempo. Y empezó con un librito delgadito, 30 páginas, la primera versión, y ahorita ya son 300, 400 páginas que se han estado, Wow, o sea, se ha integrado muchísima información, sí. claro, perfecto. De ahí también nos consultan, eh, en las referencias se coloca el apellido, es como para reconfirmar, digamos, si es que se entendió bien. En las referencias se coloca el apellido e inicial de los nombres y en la cita solo debe ir el apellido. Sí, la cita tiene un formato muy específico. ¿Podría presentar nuevamente, Sí, claro. compartir mi pantalla? Sí, sí, sí. Ok. La cita tiene el formato muy específico. Aprovecho para la presentación, ¿verdad? Aquí está. Por ejemplo, esta es una cita. Esta es una cita en el texto. Ujú. Tenemos dos tipos de citas diferentes, una con énfasis en el autor y otra con énfasis en el texto. Cuando es énfasis en el autor, en este caso nada más es un solo autor, Freud, nada más es un solo autor. Eh, lo señalamos al inicio del párrafo, dentro del mismo texto. Y acá lo estamos señalando con énfasis en el texto, lo estamos señalando al final, es la cita parentética. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que citar a Freud, pues Freud 1915, este, este autor en la lista de referencias aparecería, aparecería aquí, aparecería el autor Freud ordenado alfabéticamente aquí, nada más de con el apellido, coma y la inicial del nombre, el año que 1915, el título de la obra y la editorial, que es un libro, ¿sí? Nada más. En la referencia, en el listado de referencias, ponemos todo. Por ejemplo, si son 20 nombres, vamos a poner los 20 nombres.
Si son 25 nombres, ponemos 19 luego puntos suspensivos y luego ya ponemos el último. Pero ponemos nada más, cuando citamos, vamos a poner nada más el apellido y y el año en el que fue hecho esa obra. Ok, gracias. Hay otra consulta más. Nos preguntan si es que existe alguna herramienta, alguna aplicación, algún recurso, algún programa que pueda ayudar a los escritores a aplicar correctamente las normas APA en sus trabajos. Mira, sí lo hay. Tenemos, por ejemplo, yo he utilizado Mendeley, que es una herramienta que nos ayuda. Cualquier persona se puede inscribir a Mendeley y vas creando tú tus proyectos y vas haciendo acopio de todas las referencias. La herramienta puede citar en diferentes formatos, en Chicago, APA, APA 6, APA 7, en diferentes formatos. Pero algunas veces como que no te lo deja así exactamente, hay algunas diferencias con lo que se quiere y, y ahí es preciso conocer el fundamento de la norma APA. Ahí se requiere conocer el fundamento para poder diferenciar si se encuentra bien escrita o no, si la herramienta lo está dando correctamente o no. Entonces, sí es necesario conocer el fundamento, pero sí hay herramientas. Mendeley es una de ellas. Zotero es otra herramienta también que nos ayuda a generar las referencias de manera automática. El mismo Word también tiene esa herramienta, pero te digo, tienen algunos detalles que debemos de conocer nosotros ese fundamento para poder saber si se encuentra bien o no. Genial. Y justamente para terminar con las preguntas, a propósito de la pregunta anterior, nos dicen si es que hay alguna aplicación o también alguna herramienta justamente para, no para que genere la cita, sino para que ya revise, digamos, el documento que uno ha hecho con las citas. Que lo revise en cuanto al plagio. No, al formato, ¿no? Al Digamos. formato. Fíjate que no lo he buscado, no lo he buscado, pero sí suena interesante para ver si estamos aplicando correctamente el estilo Como APA. un corrector, ¿no? Algo así. Como algún corrector de estilo de norma APA, no lo he buscado, pero sí existen herramientas que te ayudan a parafrasear, herramientas de con inteligencia artificial que te ayudan. Tienes el párrafo y lo quieres parafrasear y te ayudan a parafrasearlo. Herramientas que te ayudan también para ver qué tanto plagio se ha cometido. eh, este, en el documento también lo tienes. Entonces, hay muchas herramientas. Me imagino que sí debe de haber alguna herramienta que revise el estilo del APA, Bueno, pero sí, no lo he oye, usado. sí, justamente Sí, ahora con la inteligencia artificial hay todo, ¿no? así es. Sí. Bueno, en verdad hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias, Martín, por tu participación. Muchas gracias a todos por conectarse esa noche. La información en verdad que nos has dado ha sido muy valiosa. Justamente en los comentarios también nos dicen que de dónde vamos a poder descargar la presentación, que por favor dejen el webinar grabado. No se preocupen, el webinar queda grabado en la página del Facebook y también van a poderla encontrar en la página de Conectados junto con la presentación. Así que por ese lado no hay problema. Nada, Martín, agradecerte nuevamente y darte unos minutitos para algún mensaje o algunos tips que quieras dar a todos el día de hoy. Pues bueno, yo sí le recomiendo, a mí me tocó aprender la norma APA porque mis maestros en el doctorado precisamente me decían, no me revisaban absolutamente nada, ellos empezaban a revisar lo que era el estilo APA y decían, no cumple, y no nos decían dónde, simple y sencillamente nos decían, no cumple, y uno tenía que empaparse y checar cada aspecto de la norma, y eso pues es bueno porque pues nos hace aprender. Y yo la invitación que les hago sí es aprender el estilo APA, es necesario. Si nos estamos desarrollando, si queremos estudiar eh, el nivel licenciatura, el nivel terciario, si queremos estudiar un máster, va a ser necesario que conozcamos acerca de la norma APA. Ya es algo que
lo podemos considerar elemental porque en algunas materias, en algunos cursos, se solicitan los documentos con este formato, con este estilo. Y si no es este estilo, vamos a aprender a manejar un estilo, ¿sí? Y ya más sabiendo manejar uno, vamos a poder aplicar los demás. Entonces sí es importante y bueno, esa es la orientación que yo les hago, que se empapen de esta norma, es importante conocerla. Y Listo. bueno, pues muchas gracias al Ministerio de Educación, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, no se olviden de la UNIR, estamos en la UNIR, yo soy el coordinador de la maestría en tecnología educativa y competencias digitales. Y bueno, y tenemos muchos planes, programas propios pues para todo mundo, para todas las profesiones. Gracias. No, gracias. Gracias nuevamente por tu participación y en nombre del Ministerio de Educación. Les agradezco a todos por habernos acompañado el día de hoy, por el tiempo que se han tomado para participar de este webinar y por haber compartido, digamos, sus consultas, ¿no? Finalmente, los invitamos a visitar la web Conectados, donde encontrarán las herramientas y recursos que serán de gran utilidad y de igual manera, como les comenté hace un momento, encontrarán el webinar y la presentación del día de hoy. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias.